Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets. Además, venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Corazón del pueblo mío, no me escucharás decir que no comparto contigo lo que debo compartir. Y si al nombrar mi canto yo te logro definir, con el contento más grande sé que me vas a aplaudir. Corazón enamorado que me logras invadir, con la recia melodía y el auténtico decir. Selva llano sin montaña, si lo que hay que descubrir, patria grande y generosa, sangre de eterno fluir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a esta hora del día, con nuestro enlace a nivel internacional, siempre camino a lo que va a ser la distinción honoris causa 2022, de lo que es la mitad de este año, en la continuación de la celebración bicentenaria, porque como sabemos, pues la historia nos dice que el bicentenario es con don José de San Martín, el 28 de julio de 1821, pero para nosotros se prolonga en el tiempo hasta 1824 con la batalla de Ayacucho y la emblemática presencia del libertador Simón Bolívar. Y precisamente a propósito de esta celebración, pues tenemos este evento donde estamos convocando a personalidades latinoamericanas para esta ceremonia protocolar que la tendremos aproximadamente la quincena de julio. Hoy tenemos a dos candidatos nominados a esta distinción desde Costa Rica, a don Gilberto Guerrero, de Caracas, Venezuela, al doctor Genaro Mosquera. Vamos a conversar con ellos sobre su hoja de vida, sus expectativas también en torno a lo que es este acontecer latinoamericano y mundial que siempre despierta la inquietud de nuestros telespectadores. Vamos con el saludo de don Gilberto Guerrero Quintero desde Costa Rica. Buenos días, doctor Gilberto Guerrero, y bienvenido. Buenos días. Un gran placer saludarlo y alegría y entusiasmo por un acto de este tipo que trasciende en los sentimientos, en los deseos de continuar en la ruta de la formación, porque esto nunca culmina sino el día en que uno fallece. Entonces, un acto de celebrarlo con alegría, en un intercambio personal, comunicativo, que al propio tiempo se convierte en una enseñanza en el diálogo. Y bueno, dispuesto a conversar sobre alguna temática que sea conducente al momento. Y expreso mi gran saludo y mi fraternidad solidaria con todos ustedes. Bien, gracias, don Gilberto. Bueno, en breve nos va a comentar por qué se fue de su país de origen y cuáles son las razones y horizontes que tiene por allá, por Costa Rica. Pero vámonos con el saludo del doctor Genaro Mosquera desde Caracas, Venezuela. Sus saludos, doctor, bienvenido. Su micrófono, doctor, está desactivado. Para escuchar. Ahora sí. Mucho gusto, don Jorge. Un saludo cordial a todos ustedes, a Gilberto Guerrero y a usted, por la amabilidad que han tenido de invitarme a este programa. Y francamente me siento muy complacido de intercambiar puntos de vista globales dentro de este mundo complejo, yo diría que tan complejo, donde las cosas están ocurriendo con una velocidad inusitada y las observaciones puntuales
ayuda a intentar comprender la temática y los problemas que tenemos en los sectores sociopolíticos de América Latina. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Decíamos que vamos a conversar sobre cada uno de nuestros nominados para que ustedes lo conozcan. Y tenemos pues al doctor Gilberto Guerrero desde Costa Rica, que él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Venezuela y tiene una amplia carrera jurídica. Coméntenos, doctor, cómo es que usted se va de Venezuela y ya colgó, como se dice literalmente en el argot deportivo, las botas, los botines, o todavía sigue usted por allá, tal vez con algo académico jurídico en Costa Rica. Bueno, el motivo del viaje hacia Costa Rica, en principio estaba orientado a España porque mi esposa es española y yo, bueno, venezolano. Pero luego, por algunas veces que vine a Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica, algunas jornadas internacionales, desde la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde impartí la cátedra de Derecho Civil, bueno, ingresé a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el 2000 y duré 2 años. Con la llegada de cambio del sistema democrático hacia otra opción que se produjo, yo como magistrado tuve algunos choques con otros magistrados y en la parte política, y obviamente en el 2002 vino la reestructuración por orden del amo del poder y no participé. Hice algunas críticas y sobre todo a algunos magistrados y a los jueces de la República, y allá se dice caer en desgracia, que yo no creo en eso. Eso es un calificativo que alguien imputa, pero que si la persona no lo asume no le afecta. Y a mí no me afectó. Lo único fue que empezó contra mí una especie de persecución. Yo tenía un escritorio jurídico con un grupo de abogados en Maracay, donde vivía, y yo pernoctaba en Caracas 2 o 3 días. En Maracay, entonces, los jueces nos colocaron a todos en una lista que llaman negra. Allá llaman lista negra. Es como una expresión medio satánica. Y empezaron contra mí una campañita fuerte, y a veces llegaban funcionarios policiales y me seguían y me paraban, y había una actitud de enfrentamiento conmigo y de persecución. Y yo dije, ya yo no puedo continuar. Pues yo también participaba en algunas actividades orientadas al rescate de la democracia, pero ya el país se estaba como acostumbrando por las circunstancias relativamente a ceder espacio y mantenerse tranquilo e indiferente a lo que estaba pasando. Mi esposo y yo decidimos que no podía continuar, porque incluso llamadas telefónicas a la casa, bueno, etc. Y decidimos, no, ya yo tengo cierta edad, estoy retirado de la universidad, vamos a irnos de acá porque yo no puedo continuar viviendo en esta situación. Y decidimos venirnos a Costa Rica. Y aquí ya vamos a cumplir, Dios mediante, 7 años. Docencia no quise continuar, ha habido algunas ofertas, pero no está en mi ánimo continuar con la docencia. Estoy dedicado a la investigación, de acuerdo con un horario que preestablecí, de cierta disciplina acostumbrada, y con mi esposa salvo, ahora no por el cáncer que tiene, que le repitió. Fue el primer cáncer, un tumor 4 nasofaríngeo, que por un regalo de Dios estaba aproximándose al cerebro ya en cuestión de milímetros. Y una intervención quirúrgica, y bueno, hace 3 años y medio. Ahora le repiten los 2 pulmones y estamos otra vez con el tratamiento de la quimioterapia, antes fue el radio de la quimio. Y aquí, bueno, dedicado a investigar y a escribir. Aquí he escrito ya 9 libros,
uno con mi hijo, que es profesor de la Universidad Internacional de Florida y está en un escritorio jurídico también, de arbitraje internacional, y lo publicó Aranzadi en España. Y los otros publicados aquí, en Chile me han publicado varios, Olenik y uno que me publicó Hammurabi hace poco. Ahora Olenik publicó otro sobre un libro intitulado Derecho de Familia, Sexualidad, Género y Persona Humana. Lo acaba de publicar Olenik en España. Y este de Derecho Romano, que ya está corregido, que sería el 9º, que está pronto a salir, y ahora inicia otro librito sobre un tema muy polémico a raíz de la reforma del Código Napoleón o francés de 1804. Reforma que se produjo hace poco, en 2016. Y bueno, aquí concertado en mi actividad y bueno, luego nos comenta un poco sobre sus libros, doctor. Vamos a escuchar a ver qué nos dice el doctor Genaro Mosquera, que su ámbito de operación es la parte científica, tengo entendido, porque es licenciado en Ciencias Estadísticas de la Universidad Central de Venezuela. Coméntenos, doctor, usted que está en el lugar que dejó don Gilberto Guerrero Quintero, ¿cómo hace para continuar ahí? Bueno. ¿Usted no tiene ninguna limitación como la tuvo don Gilberto? ¿O sí tiene que tal vez estar ahí en el día a día con ese contrapunteo de no estar tan a gusto, lamentablemente, ¿no? Cuando se trata de regímenes un poco incómodos para lo que significa la ciencia, por ejemplo, ¿no? El desarrollo, la prosperidad global, ¿no? A veces hay lugares donde todo tiene un solo punto de vista y eso es negativo. La globalidad actual es mucho más amplia. No sé qué nos podría comentar al respecto, doctor Genaro Mosquera. Sí, con todo gusto. En realidad, yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela como licenciado en Ciencias Estadísticas y me fui luego a México a hacer Administración Gubernamental, en una escuela muy famosa que existía en aquel momento, que se llamaba Centro Interamericano de Administración Pública. Allí la vocación pública me amarró hasta el sol de hoy. Y claro, después me fui a hacer ciencia y mi doctorado en ciencia se orientó hacia la econometría, hacia la parte técnica, tecnológica de los sistemas y ese tipo de actividad que tiene que ver con el sector industrial, lo cual me permitió ser un hombre itinerante. La verdad es que yo soy del mundo global. He vivido en muchos países y Venezuela, pues, me encontró ya muy desarrollado cuando regresé a la universidad a dictar mis cátedras de estadística, de matemáticas, de econometría, de investigación de operaciones. Y por largo tiempo, desde el 65 para acá, he estado vinculado a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y a la Facultad de Ingeniería. De tal manera que ahí hice una actividad académica completa, combinada con el sector público y combinada con el sector empresarial, como consultor de varias áreas. Eso me llevó incluso a ejercer cargos en la universidad, desde departamentos hasta llegar al vicerrectorado administrativo, donde estuve en el año 1995, por allí estuve gestionando como vicerrector administrativo de la universidad. Luego opté al rectorado, perdí las elecciones como consecuencia de las actividades de la izquierda extremista de la universidad, pero mi vinculación con las universidades venezolanas fue muy grande porque llegué a ser secretario general de la Asociación Venezolana de Rectores y bueno, de ahí estuve actuando hasta que me fui al gobierno de Lucinchi y de Pérez como viceministro de Educación y presidente del Instituto de Cooperación Educativa, INSE, que es un organismo de formación profesional. De tal manera pues que eso me llevó a una actividad académica muy fuerte que terminó siendo rector de la Universidad Gran Manejada de Cucho, la cual cofundé con otro profesor de allá de la Universidad de Cumaná. Bueno, esa actividad académica me hizo desarrollar profesionalmente, escribí muchos textos de técnicos
casi 14 libros escritos en áreas muy diferentes, pero aplicadas siempre a la docencia y a la investigación. Y finalmente, pues, me abrí por mi cuenta una vez que terminé las responsabilidades públicas con el presidente Pérez y empezó el ataque. El ataque sin misericordia. Me expropiaron un instituto de investigación que tenía, después me expropiaron prácticamente el patrimonio, tuve muchas dificultades, tuve que huir de Venezuela, después regresé pero siempre confrontando la situación. Hasta el sol de hoy la confronto, pero eso me llevó a estar mucho tiempo en Panamá. Yo fundé ahí la Universidad del Caribe, estuve gestionándola por 5 años. Luego me fui a Miami, fundé una escuela de gobierno y fundé otras actividades. Y entonces voy y vengo. Los hijos míos todos son ingenieros y fueron a parar a 5 países diferentes. O sea, que eso me obliga a ser itinerante. De tal manera, pues, que la contribución que yo puedo dar al sector educativo local de cada país es importante porque siempre me vinculo con sus dirigentes y puedo dictar conferencias que tienen que ver con la problemática latinoamericana. Y últimamente, en los últimos años, me he dedicado a profundizar la actividad política desde el punto de vista conceptual, del desarrollo de la globalidad y los temas que tienen que ver con los términos en que se están desarrollando los mecanismos políticos de América Latina y su incidencia en los países particularmente afectados por gobiernos autoritarios o totalitarios. Y efectivamente la contribución que uno puede dar es perfilar ciertos lineamientos que permitan contribuir con la preservación de la democracia. En Perú tuve oportunidad de trabajar allí en la Escuela Empresarial Andina, hay unas cátedras por un año, allí en Lima, pero hace mucho tiempo y allí no me acuerdo exactamente qué fecha fue. Pero en todo caso, lo que quiero poner de manifiesto es que esa vinculación con organismos académicos universitarios en América Latina me ha resultado altamente favorable para mi formación y además me siento muy complacido porque he contribuido de alguna manera con el desarrollo de la academia a nivel global. Sin duda, doctor, y su nominación también a esta distinción honorífica. Bien, vamos con nuestro doctor que está allá en Costa Rica. Él, dentro de su experticia jurídica, pues tiene, por ejemplo, algunas experiencias sobre los contratos de arrendamiento y a veces dentro de la noticia que sale hacia afuera, en el caso de Venezuela, pues se comenta, se arguye que alguien aparece con una bandera, la coloca en un lugar y se apropia por completo de ese lugar, ¿no? O sea, ¿cómo queda el contrato de arrendamiento? A ver si nos explica un poco al respecto. Y también en torno a lo que es el objeto de la prueba judicial civil y su alegación, ¿no? Dentro de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Eso cree usted que se está manejando adecuadamente? ¿O qué variables presenta jurídicamente Venezuela para el mundo que no deberían de repetirse, ¿no? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, ahí hay tres aspectos interesantes. Empezamos con el arrendamiento, que es un tema, el contrato de arrendamiento, después el de compraventa, es el más importante porque se celebran de manera permanente y en competencia casi en mayor cantidad con el de compraventa que le secunda. El arrendamiento en Venezuela, había una legislación muy equilibrada, bastante igualitaria en los derechos y deberes tanto del arrendatario como del arrendador y se respetaba la propiedad. Y mecanismos para, ante el incumplimiento de uno u otro, bueno, se dirimían si no había forma amigable en los tribunales. Con el cambio de gobierno, de democracia a dictadura, se legisló en materia de arrendamiento en 7 leyes diferentes. Ese es un menestrón de leyes copiadas, elaboradas por abogados de Podemos, los socios del señor Sánchez, que bueno, lamentablemente, ustedes conocen la situación, cómo lo manejan a ese señor,
la gente, los comunistas más que todo, que son los que lo saben dominar perfectamente. Ellos fueron contratados por Chávez para elaborar la legislación arrendaticia. Se sacan una ley para locales comerciales, una ley para vivienda, de dos modalidades. La que estaba la dejan, le derogan algunos artículos que eran incómodos para ellos, y hay entonces 3 leyes en materia de inmuebles relativos a locales comerciales y 2 leyes a vivienda. Ya por ahí entendemos el enredo. Una metodología tan difícil que solamente tiene derechos el inquilino y el arrendador solamente tiene deberes. Es una situación tan difícil, para resumirla en materia de arrendamiento, que el inquilino, por ejemplo, si no paga teniendo cómo pagar, porque esa es otra modalidad, allá le dieron derechos a los inquilinos para que no pagaran. Y dio orden a los jueces, porque el gobierno los maneja desde la Corte llamada Suprema hacia abajo, hacia el juez de menor categoría, que todo lo ordenan los capataces o los dueños del poder en cada estado. Como decía, en cada provincia, cada estado, allá son estados. Entonces no hay manera de ejecutar una decisión y el arrendador prácticamente pierde la propiedad. Igual con locales. Locales fueron un poco más fáciles el ejercicio de derechos por parte del propietario arrendador, porque algunos grupos económicos lograron penetrar a los ambientes para legislar un poquito a favor de ellos, con base a algo que odian que se llama dólar. Entonces, con base a dólar que lo odian, y a la propiedad privada que la odian, pero como les encanta y como les gusta, sobre todo la propiedad de los demás, lograron un poco hacer más accesible la vía para rescatar los inmuebles. Pero eso es un desorden. Hay otro tipo de legislación de arrendamiento que guarda relación con la finca, y eso ni se habla, porque eso la invaden y se pierde, y lo guarda un apartamento, está desocupado y la ocupación demuestra arbitraria que es una posesión legal o legítima. Entonces no hay forma de desalojar a la gente, y prácticamente nadie da en arrendamiento propiedades, sobre todo viviendas, apartamentos o casas, porque tiene la tendencia a que no pueda recuperarlas jamás. Eso revela ya un panorama bastante complicado. En relación con, voy a dejar de última a la que llaman Corte Suprema de Justicia. En materia de prueba, el libro ese que escribí sobre el objeto de la prueba judicial y su alegación fue más que todo una crítica a un magistrado que dijo que si usted demanda, voy a poner un ejemplo muy gráfico, por ejemplo, usted demanda a alguien que le debe 100 y en un documento firmado ante un notario, ante un juez o un registrador. La sentencia en ese momento decía que si usted no decía qué pretendía usted alegar con ese documento y qué era lo que buscaba, usted perdía el juicio. A mí me pareció una grandísima estupidez y salvé el voto en la sentencia, pero al propio tiempo empecé a escribir ese libro. Fue una crítica fuerte, muy respetuosa, llamémosla científica, porque fue demasiado objetiva, y obviamente en la parte de mi interpretación bastante subjetiva, pero orientada hacia la objetividad. Y entonces no gustó y me prohibieron publicar. Y ese libro lo publicó el Tribunal Supremo. Lo publicó junto con otro. Y el magistrado me llama y me dice, usted me tiene odio, ¿por qué me critica? Y digo, no, usted es un sabio, usted tiene que admitir la crítica, pues la crítica constructiva hacia la persona la hace. No materialmente, pero sí espiritual e intelectualmente la hace. Y la crítica es una dinámica, y usted que es medio marxista, es una dialéctica formativa, constructiva, creadora. Bueno, con eso se perdieron un promedio de 1000 juicios y gente perdió miles de millones de bolívares, porque el abogado no tenía por qué explicar, sino decir, fulano me debe tanto, me debe 100.
Aquí está la prueba. Al otro le corresponde, me está diciendo que debo 100, yo tengo que demostrar que le pagué, que cancelé la obligación. Si no, se sobreentiende que admitió y hay que ejecutar. Pues no, había que decir, ¿qué busco yo con ese documento que presento? ¿Por qué lo demando? Obviamente porque no va a pagar o se le venció el plazo. O, bueno, ahí está la prueba, tendría que impugnar y decir que es falsa la firma del juez y la falsa es mía. Pasando ya rápidamente al Tribunal Supremo, antes, cuando gobernaban dos partidos, que eran Acción Democrática y COPEI, partidos que el país algún día les reconocerá, líderes como Rómulo Betancourt, un gran y extraordinario líder, un Rafael Caldera que al final de sus tiempos, no voy a juzgar, pues no tengo autoridad para juzgar a nadie, cometió algunos errores, pero no es la materia a tratar, el tema a tocar. Esos dos hombres fueron muy grandes y eran grandes amigos. Yo recuerdo que una vez alguien habló mal de Rómulo delante de Caldera y Caldera lo reprimió de forma tan fuerte que bueno, eso fue, no sé si el doctor Mosqueras recuerda eso, que fue una reunión de jóvenes y Caldera prácticamente expulsó a COPEI al dirigente juvenil por hablar mal de Rómulo y dijo, yo no permito que nadie me hable mal de Rómulo Betancourt. Eso resume un poquito la situación. Venezuela fue organizada por esos dos partidos, pero llegó un momento en que los ADECO, Acción Democrática, Partido Socialdemócrata, se empeñaron en destruir la Acción Democrática, pues Rómulo se fue. Y los copellanos, o social cristianos, como les quiera llamar, se empeñaron también en destruir a su partido y coincidieron. Una vez un marxista me dice, Gilberto, nos van a entregar el poder los ADECO y los copellanos. Y yo, ¿por qué? Porque se están peleando, están destruyendo y ahora necesitamos disparar un arma, nos lo van a entregar porque internamente se están aniquilando. Bueno, llegó los resultados. La Corte Suprema de Justicia en esa época, llamémosla de Rómulo y de Caldera, los magistrados eran de primera categoría intelectual y académica. Para ser magistrado en esa época, así el magistrado fuera de Acción Democrática, fuera socialdemócrata, fuera socialcristiano, tenían talento, les caracterizaba la probidad, la sabiduría, la sencillez, la gran capacidad pedagógica y formativa para los abogados y para los estudiosos. Eran catedráticos, eran sabios. Las decisiones provocaba leerlas. Eran un dechado de sapiencia, de sabiduría jurídica. La ciencia del derecho estaba enriquecida con esos magistrados. Cuando empezó el cambio, cuando yo ingresé por primera vez en el 2000, ahí empezó ya la escogencia de magistrados sin calificación. Y para resumir ahorita, acaban de nombrar otro nuevo tribunal, el del señor Maduro, es el tribunal de él. Él ordena con los cubanos todo lo que haya que hacer y todas las decisiones que hay que tomar, más las decisiones que se toman en base a dólares. Se venden las decisiones, se venden las sentencias. Allá para ganar un juicio no hay que saber, sino saber comprar. Eso es lo que está pasando actualmente. Acaban de nombrar unos magistrados que, salvo unos dos, los demás son analfabetas funcionales. Son analfabetas funcionales porque algo hacen, firmar lo que los demás les redactan la sentencia. Entonces son sentencias elaboradas por bufetes de Caracas o de fuera de Caracas, incluso de abogados que están en el exterior, algunos les pagan, elaboran la sentencia y esa sentencia el magistrado le pregunta al asistente, perdón, al asistente, ¿está bien hecha la sentencia? Como yo le dije, señor magistrado, ilustre doctor, está muy bien. ¿Seguro? Seguro, ustedes firman. Eso me lo dijo a mí un magistrado amigo mío que acaba de salir. Que estaba allí, pues me dijo un día, bueno, las circunstancias, a mí me gusta esto y yo estoy aquí. Pero me voy a ir. Firman y ya la negociación está hecha. Y no se necesita ahorita, sino haberse graduado de abogado a duras penas, abrir el pecho y decir, introduzca un arma
punzo penetrante, yo juro lealtad a la revolución. Esa es la Corte Suprema que tenemos. Analfabetas funcionales porque algo funciona firmando la sentencia. No tienen ninguna capacitación, no son docentes la mayoría, no tienen formación académica. Bien, interesante lo que nos plantea el doctor Gilberto Guerrero. Parece que se ha congelado su señal, pero ya lo vamos a recuperar. Se diría entonces que hace falta una separación de poderes, es lo que inferimos dentro de lo que está pasando en Venezuela, y que esa separación de poderes sí se tenía antes, porque tenemos entendido pues que Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, es condenado por el poder o por la justicia venezolana, ¿no? En pleno ejercicio prácticamente había esa libertad, ¿no? Ese contrapeso de que, oye, el poder ejecutivo pues tiene un contrapeso importante con el poder judicial, ¿no? Y no tiene por qué estar supeditado al que manda, ¿no? Y simplemente la democracia funciona así, ¿no? Si los poderes son autónomos, pues puede haber equilibrio, ¿no? Y se puede incluso corregir errores, tanto así que un presidente puede ser juzgado, ¿no? Esa figura, de acuerdo a lo que nos ha explicado el doctor Gilberto Guerrero, con todos estos detalles así caricaturescos, ¿no? De cómo se está llevando a cabo la majestad de la justicia en Venezuela, nos hace ver, nos revela una situación que no deberíamos repetir en América Latina, y lamentablemente se está configurando también escenarios similares en varios países de nuestro continente, porque mientras exista pues el germen, ¿no? Es así como una especie de epidemia, ¿no? Se copia lo negativo, y eso no debemos de hacerlo. Pero bueno, en la temática que domina el doctor Genaro Mosquera, que es la acción de, por ejemplo, el emprendimiento privado, ¿no? Usted que ha estado detrás de estas situaciones, ¿cómo hacen los empresarios para, por ejemplo, no claudicar ante la serie de situaciones que se les presentan, ¿no? Con lo que es una normalidad dentro del manejo empresarial, que lo tenía muy bien logrado Venezuela, pero que, como sabemos, pues ha tenido un contrapeso a raíz de la política. ¿Cómo ha hecho usted, por ejemplo, cuál sería el entretelón que no conocemos y que sería interesante que nos revele algunos detalles, ¿no? Para ver cómo se está manejando ese mundo, por ejemplo, con la ausencia de dólares? A pesar de eso, es la moneda fuerte en el país, aunque lo quieran negar, creo, los propios que están en el régimen. ¿Qué nos diría al respecto, doctor? Bueno, el doctor Gilberto Guerrero puso el marco de referencia que define muy claramente la forma en cómo se ha modelado el sistema político venezolano, y que por supuesto tiene sus réplicas en otros países, y hay una tendencia generalizada a ser aplicado en otros, de tal manera que algo así como que los varios países latinoamericanos comienzan a morder toda una actividad que se corresponde con el panorama descrito por el doctor Guerrero. Ciertamente ese modelo afectó no solamente a la academia y a las instituciones públicas, que fueron centralizadas totalmente, y automáticamente desapareció la división de los poderes. Todo estaba bajo control unidireccional del modelo político que fue instrumentado en Venezuela. Y eso afectó, por supuesto, a la empresa privada, que fue expropiada. En 15 años, prácticamente los grupos económicos desaparecieron y solamente sobrevivieron aquellas industrias, principalmente alimenticias y de bebidas, que eran estratégicamente necesarios mantener por sus características de funcionamiento. Sin embargo, la gran empresa desapareció. La empresa mediana se convirtió prácticamente en comercializadora, porque dejó de producir y se abrieron la frontera a una importación desmedida en una franca actividad que protegía a los países de origen antioccidental. La industria china, rusa
iraquí y turca comenzaron a ejercer su influencia determinante en el consumo de los bienes y servicios del país, de tal manera que incluso se ha llegado a la exageración de que en Venezuela no se pagan aranceles. Y usted ve en todos lados que realmente estamos trabajando sobre la base de productos importados de cualquier naturaleza y los productos nacionales no pueden competir, los pocos que todavía existen, que son, lo repito, esencialmente de la industria alimenticia y que por cierto muchas de esas plantas están fuera del país. Es decir, fue acoartada la libertad empresarial y al final los empresarios que se agrupan en Fedecámara, que es una organización empresarial venezolana, allí prácticamente se hizo cohabitante con las estrategias del modelo político, hasta el punto de que desde mi punto de vista están actuando para proteger los pocos intereses que le quedan y yo no lo justifico, pero pretenden preservar lo poco que tienen negociando con las funciones que les asignan y cohabitan con el gobierno. Esta situación es extremadamente peligrosa porque el país se socializó y las actividades empresariales tienen una limitación importante. Por ejemplo, aquí cualquier actividad comercial que requiere permisos, registros públicos, consolidación de problemas contables, pues se tropieza con el obstáculo que los organismos públicos ejercen un total control y restricciones para el funcionamiento de sus empresas. De tal manera pues que prácticamente... Disculpe que se me fue el internet ahorita, accedió nuevamente. Está bien, ahí nomás. Estamos escuchando al doctor Mosquera. Sí. Usted, tranquilo, que lo seguimos, ahí nomás. Vamos a seguir escuchando al doctor. Yo no sé si lo que hablé se grabó. Sí, está bien, sí. No se preocupe, está bien. Yo he tomado, doctor Guerrero, su marco de referencia para introducir el tema de cómo la ausencia de separación de poderes ha introducido el modelo político venezolano, que por cierto intenta ser copiado por muchos países que han cubierto de rojo el continente, y que realmente ese modelo político se funda en una centralización desmedida y una ignorancia completa hacia el sector privado, y el modelo chino comienza a dibujarse muy tenuemente, dejando que algunos empresarios ejerzan su actividad económica, pero con altísimas restricciones, y no pueden competir con los productos importados que no pagan aranceles. Entonces, una situación extremadamente complicada que no se puede manejar en los términos económicos adecuados. Este modelo tiene sus orígenes efectivamente en lo que él estaba diciendo, en la corrupción de todo el aparato judicial, todo el aparato estratégico político que controla las actividades de un país. La coima es un tema natural donde aquí cualquier gestión hay que entrar por el sistema para poder intentar sobrevivir. De tal forma que la actividad privada pues es absolutamente irregular. Yo diría que incluso es una actividad improvisada y no hay miramiento. El que se opone a la situación es expropiado. Yo mismo en lo personal, yo monté un instituto de formación profesional justamente con una cámara de educación, la Cámara de Educación Privada. Y bueno, la actividad se articuló con 2 universidades y eso bastó y sobró para que en un momento dado el Poder Judicial comenzara a actuar solicitando papeles imposibles de llenar, requerimientos imposibles de cumplir, y finalmente terminaron en una expropiación y todo el mundo para su casa y yo me fui del país. Pero la actividad económica está totalmente restringida con absolutas limitaciones. En otras palabras, toda la actividad económica gira alrededor de unas alianzas estratégicas con países antioccidentales. Y ese modelo político de autoritarismo centrado o montado sobre las bayonetas, con un poder militar omnímodo, que por cierto maneja las empresas
institucionales en poder del gobierno, bueno, controlan todo y entonces la supervivencia se limita a la cohabitación y al colaboracionismo, y eso implica en buena medida incluso la colaboración de lo que llaman aquí oposición oficial, que son gente que tiene partidos políticos y que sobrevive a costilla de cohabitar con el régimen. Eso es una verdad total, comprobable y que francamente uno lo ha puesto de manifiesto. Quisiera referirme a una cosa muy importante, porque el doctor Guerrero planteó el tema del Tribunal Supremo como efectivamente está ocurriendo en el dibujo que él ha hecho de la situación. Yo tuve oportunidad de conocer la elección del nuevo Tribunal Supremo del año 2016. Bueno, ese grupo de magistrados que todos huyeron del país, se fueron del país, ellos lograron demostrar con testigos calificados las fraudulentas elecciones de 2018. Esa actividad la llevó a cabo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, con la ayuda de varios gobiernos latinoamericanos, y yo mismo me vi involucrado como testigo porque yo fui uno de los que denunció la fraudulencia electoral con el manejo irregular de los circuitos electorales, del manejo irregular de los sistemas informáticos y de las tracanerías del poder público en materia electoral. Eso fue comprobado con grupos que demostraron técnicamente, científicamente y políticamente los errores que se cometieron en esa elección, como otros tantos que ocurrieron anteriormente. Y finalmente esos volúmenes que atestiguaban objetivamente la situación fueron aprobados en el Tribunal Supremo en el exilio, y finalmente se declararon las elecciones nulas del presidente, del supuesto presidente Maduro. De tal manera que los gobiernos democráticos asumieron esa sentencia como válida y en consecuencia operó el mecanismo constitucional de que el presidente de la Asamblea Nacional, que también fue electa, más o menos con ciertas irregularidades, pero fue electa, bueno, dictaminó que el presidente era el presidente interino, y todos ustedes ya conocen el tema que ha rodado a través de América Latina de la representación de Guaidó como presidente encargado y la controversia que se ha generado con el gobierno, que sin embargo finalmente, después de tanta lucha y tanta discusión, finalmente se cuadraron con el régimen y están en México ahí, negociando la supervivencia y vinculando su acción política de otra manera. En otras palabras, se ha favorecido un movimiento de izquierda muy fuerte, que por cierto, también a título de anécdota y convivencias personales, se originó en las universidades venezolanas, así como se ha originado en otros países. Fíjense que en el año 58, cuando cae la dictadura perjimenista venezolana, en ese momento la universidad era totalmente regimentada por el gobierno. Cuando se produce el cambio de régimen, en la universidad se masifica de alguna manera porque se abre al sector popular, y la universidad pública se dictamina gratuita, y en ese momento ingresamos muchos jóvenes. Yo tenía 20 años en esa oportunidad y empezamos entonces a una nueva visión universitaria con calidad extrema, porque fue sustentada y apoyada por organismos internacionales, y la Universidad Central, la Universidad de los Andes, especialmente se destacaron por la contribución de expertos internacionales en materia de formación de todo tipo, académica e investigación, y lograron desarrollar la Universidad Central, los Andes y el Zulia con una fuerte composición académica, y que lo siguieron otras universidades como la de Carabobo y otras universidades más. Surgieron inclusive nuevas universidades como la de Oriente, etcétera, pero fueron un movimiento académico progresista en el sentido del desarrollo de la actividad. Pero en esa recepción de estudiantes de todo tipo se colaron las guerrillas comunistas y las guerrillas que adversaban al gobierno perjimenista, y que incluso después ya ha obtenido los resultados de las elecciones después de ese periodo del año 58,
se quedaron en la universidad como estudiantes. Y la mayor parte de las facultades, como Ciencias Jurídicas y Políticas, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y las facultades del campo, como es Agronomía y Veterinaria, se llenaron de activistas comunistas y todo el perfil curricular se orientó hacia el perfil marxista. Eso dio origen a una clase oligárquica política de extrema izquierda que dio mucho combate durante todo el tiempo que duró la democracia venezolana. Bueno, ellos sustentaron conceptualmente toda la teoría militarista y Chávez se coló en eso, junto con Arias Cárdenas y otros militares de cierta graduación, y finalmente dieron un golpe de Estado y se aliaron con una estructura intelectual importante, y los que teníamos pensamientos socialdemócratas, socialcristianos o más bien de naturaleza liberal, tuvimos que vernos muy mal porque fuimos perseguidos dentro de la propia universidad. Y yo como vicerrector tuve muchos problemas para enfrentar esos grupos. Incluso yo me encargué del rectorado por 6 meses porque tenía la desventaja de que el rector era militante y jefe del Partido Comunista, que era el doctor Edmundo Chirino, que por cierto era asesor de Chávez. Y toda esa historia, que el doctor Guerrero la conoce muy bien porque Perucho Gutiérrez era el rector de la Universidad de los Andes, que también era comunista. Bueno, entonces había todo un sector académico apoyando la creación de un modelo que es el que tenemos en Venezuela, que se fortaleció con alimentación cubana y que finalmente se hizo una tríada: Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, que finalmente empezó a exportar el modelo político y han tenido éxito. Eso es lo que tenemos. Esa visión tan general yo la puedo perfilar con mucho detalle, pero como este es un programa de televisión, pues yo simplemente extraigo los elementos más fundamentales para orientar la discusión y tomar como referencia que la actividad jurídica está despreciada y cuyos representantes formales no tienen ni los niveles ni han pasado por la academia. Son simplemente figuras políticas utilitarias. Perfecto, perfecto, doctor Genaro. Es importante darle una mirada, un sobrevuelo a ese historial, a esos antecedentes que paradójicamente con la misma mecánica pues se están instalando en países vecinos y donde Perú no es la excepción. Pero vayamos a lo que infería el doctor Gilberto Guerrero Quintero, de que más allá de esa instalación de pensamientos con los movimientos estudiantiles de los años que usted menciona, también hay un punto de quiebre, ¿no? Donde, por ejemplo, uno expecta a los demócratas con los republicanos en los Estados Unidos, y hay un contrapunteo bastante ácido en los momentos preelectorales, pero no hay una ruptura tan baja como para pensar de que tanto el Partido Demócrata como el Republicano pues puedan perder su cuota de poder en el ejercicio de lo que es ya común, ¿no? Ver un presidencialismo de esos dos partidos en Norteamérica. Con Venezuela pasaba lo mismo, ¿no? Se tenía ese escenario entre el Partido Social Cristiano y Acción Democrática, ¿no? Pero se llega a ese punto de quiebre, y en ese punto de quiebre es donde viene prácticamente lo que infería el doctor Gilberto, la aparición, ¿no? de este grupo que bajo la bandera del socialismo, porque también hay que analizarnos si efectivamente estamos ante ese panorama o tenemos más de lo que se ha comentado muchas veces, militarismo, ¿no? Porque el socialismo como tal podría ser, pero el detalle está en que hay una conducta militarista, ¿no? O sea, donde hay falta de libertad de expresión, hay elementos nocivos contra un juicio adecuado para los que en algún momento se oponen de repente a las ideas. O sea, eso ya no corresponde incluso a un sistema socialista democrático, sino más bien militarista, ¿no? Entonces, esa combinación es la que por ahí tal vez la gente desde fuera lo ve como diferente, ¿no? En torno, por ejemplo, a lo que podría estar pasando en Bolivia, a lo que podría pasar incluso en la propia Cuba, ¿no? Donde no está tan definido el rol militar. Pero en Venezuela, lo que sobresale ya desde su inicio, ¿no?
con el solo hecho de que al gobierno se accede con el comandante Chávez, pues se accede con un régimen militarista, ¿no? Y donde todos absolutamente se unen a ese cambio, ¿no? Porque hay que aceptar también que efectivamente, pues si creo que hay registros de la entidad representativa de lo que es la CONFIEP en el Perú, allá es Fede Cámaras, tienen su apoyo total a Chávez en el momento en el que prácticamente se da el punto de quiebre, ¿no? O sea, la propia derecha venezolana, ¿no? Yo diría la ultraderecha, ¿no? O sea, lo máximo del empresariado apuestan por el comandante, ¿no? Y el comandante promete no hacer todo lo que más adelante acontece, ¿no? Entonces hay una especie de punto de quiebre inicialmente, y se podría comentar que hay una especie de traición, ¿no? Porque, claro, yo creo que los empresarios más adelante se sienten traicionados, ¿no? Por lo que se había prometido, que todo iba a manejarse dentro de una libertad de mercado y no sé qué más, pero que a la postre pues no ocurrió. Entonces simplemente se confió en la palabra de una persona que estaba identificada en sus días previos. Creo que debieron analizar un poco más eso, ¿no? El hombre estaba totalmente ya con un saludo a la bandera cubana prácticamente, ¿no? Entonces, esperar de que esa promesa era un poco creíble, ¿no? Pero lamentablemente pues nos dejamos engañar por los políticos, ¿no? Por los políticos demagogos, y creo que en eso ya es una situación recurrente en América Latina, no es la primera vez, no es la excepción el comandante, ¿no? Y las buenas intenciones de todas maneras están ahí, porque hay que pensar de que siempre el hombre pobre, por ejemplo, se identifica con el caudillo, ¿no? Y la buena intención es encontrar al que pusiera en orden todo aquel momento de desbarajuste donde los adecos y los copellanos prácticamente tenían una situación de cobrarse y dar el vuelto, como se dice, ¿no? Y eran mal vistos, ¿ya? Por la sociedad venezolana, por los propios venezolanos. Entonces ellos apostaban de que un hombre fuerte pusiera las cosas en su lugar, y sí, necesitamos al comandante, hay que liberarlo, y quizás por ahí fue inducido incluso Caldera a que lo liberen de alguna forma, y comenzó este camino que todos conocemos en América Latina, que más allá de circunscrito en un lugar como es Venezuela, pues los apetitos libertarios al estilo de la independencia de 1821, pues trascendieron las fronteras y se instalaron en Bolivia con Evo Morales, ¿no? Con Correa en Ecuador, con los Kirchner en Argentina, con Lula en Brasil, y se armó todo este gran discurso, ¿no? Porque al final hay que reconocer también que hay una sustancia histórica donde agarrarse, ¿no? Efectivamente, nuestros pueblos tienen que unirse para poder salir adelante, ¿no? Y hay que unirse alrededor de la justicia, ¿no? El problema es que esta justicia puede estar siendo manipulada, y ahí ya no hay equilibrio de poderes, como decía el doctor Gilberto Guerrero Quintero. Me Pero ¿qué nos gustaría podría apuntar, decir el doctor Gilberto Hay un al detallito, respecto? Lo hay un escuchamos. detallito de lo que dice el doctor Carrión en Venezuela, por ejemplo, que los empresarios, el aporte que le dieron los grandes empresarios a Chávez, cuando lo vieron que iba a ganar, que iba encaminado a tomar el poder, le ofrecieron toda la colaboración, pues ellos calcularon y decían, el escritorio nuestro era abogado de algunos empresarios, y uno hablaba con ellos y decía, no, es que Chávez es manejable. Yo a uno de ellos, que no voy a nombrar, le dije, mire, cuidado, usted sabe para dónde va Chávez desde Barinas, desde estudiante, llevado por Adán Chávez, el hermano. ¿A dónde va? No sabe. Para Cuba. Los militares lo saben, los venezolanos, llenos bueno, de gran descuido, no sé por qué actuaban así, ignoraban o no le daban importancia a lo que estaba haciendo Chávez. Estaba formando en Cuba, le vieron talento, lo prepararon, y los políticos de nuestra tradición fueron un poco tontos. Decían, no, yo lo vi a un político importante, digo, no, es que Chávez es un conuquero, es un beneguero de Barinas. Eso no tiene, es un pobre hombrecito mal estudiante. Le digo, cuidado que es talentoso. No, ¿de dónde saca usted? Bueno, está bien.
Una vez, cambiando un poco, en la Universidad Católica Andrés Bello, en una ocasión, empezando el año, le digo yo a los estudiantes, los saludo y les digo, voy a compartir con ustedes un instituto. Yo noto que la mayoría de ustedes siguen a Chávez. No, sí, no. Y yo, levanten la mano los que están con Chávez. Más o menos el 30%, poco ahí. Les digo yo, los que quieren, el 30% que está, los que levantaron la mano, ¿por qué quieren votar por Chávez? Queremos un cambio. Le digo, muy bien. Levanten la mano los que desayunan, todos. Levanten la mano los que almuerzan, todos. Levanten la mano los que cenan, pocos. Le digo yo, ¿y los que cenan, por qué no cenan? Porque dieta, porque no nos gusta, porque no estamos acostumbrados. ¿Por qué quieren votar ustedes por Chávez? Queremos un cambio. Quieren un cambio. Pero ¿saben que Chávez es comunista? Eso es mentira. Eso no es verdad. Queremos un cambio. O sea que ustedes quieren cambiar. Levanten la mano los que tienen vehículos. Más o menos, mira, el 60%. Eran vehículos papá que se los daban los muchachos de ciertos recursos que compraron un carrito usado o nuevo. ¿Por qué quieren ustedes cambiar votando por Chávez? Porque es que esto hay que cambiarlo. Este país hay que darle un vuelco total. A mí me dio la impresión, saqué una conclusión ese día, que el problema grave de Venezuela, y avisoré un poco, muy fácil, lo que iba a acontecer, porque yo tenía familia en Barinas y me explicaban todo lo que estaba haciendo Chávez, fue que Acción Democrática y COPEI, fundamentalmente esos dos partidos fundamentales del sistema democrático, descuidaron la formación política de la juventud. AD tenía un instituto de formación socialdemócrata, COPEI tenía uno llamado, creo que IFEDEC, donde le daban formación desde el liceo hacia arriba, hacia la universidad a los estudiantes. Los formaban políticamente, les enseñaban lo que era el marxismo, leninismo, comunismo, lo que es socialdemócrata, lo que es el social cristianismo, los analizaban, el problema social moderno y soluciones frente a ese problema. Los formaban, el joven era consciente y ahí salieron las grandes promociones de liderazgo en Venezuela. Llegó un momento en que AD y COPEI se burocratizaron, ya era muy fácil, antes iban caminando kilómetros y no pedían dinero, después les empezaron a dar dinero para que fueran en autobús o en vehículo y les daban dinero. Se fueron poco a poco burocratizando los jóvenes y descuidaron la formación política y se dedicaron internamente a pelear. Tocando los Estados Unidos así rápidamente al vuelo, a mí me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, dos partidos, demócratas y republicanos. Los dos partidos han perdido la visión de la historia. No tienen ni idea de la formación política. No forman los demócratas a su gente en valores democráticos y los republicanos tampoco. Se dedican a una pelea permanente, formalista, una democracia, una de las mejores del mundo, pero ese sistema se ha ido agotando por culpa de los propios defensores del sistema que no continúan una formación o no la han iniciado para las nuevas promociones juveniles. Lo han descuidado totalmente. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica, yo he hablado con unos políticos. ¿Usted tiene instituto de formación? No. ¿Formación política? No. Eso no hace falta. No hace falta. Tanto los copellanos de aquí como los de Acción Democrática, a esos dos tengo amigos en ambos partidos. ¿Por qué usted no tiene instituto de formación? Hay que formar a los jóvenes. Los hijitos de los papaitos que son de socialcristianos o son socialdemócratas, hay que irlos formando poco a poco desde pequeños. Hay que formarlos, los comunistas los están formando. Entonces se ha descuidado la formación y yo no sé si esa puede ser una de las claves conducentes a afirmar por qué está pasando lo que está pasando. Ahí viene Colombia. Me da la impresión que los colombianos están preparados para bailar el joropo venezolano. Van a aprender a vivir a la venezolana. Parece que se cansaron también.
Claro, hay factores un poco diferentes a lo de Venezuela, pero es una situación difícil. Volviendo a la parte, digamos, que a mí respecta, la inquietud que tengo del derecho. A nivel global, salvo algunos países, la formación académica ha descendido muchísimo. Por ejemplo, en Venezuela, concretamente, yo he hablado con algunos abogados jóvenes y uno ya de mi tamaño en edad, me dice, mire, es que en Venezuela se ha perdido la formación académica porque no hay incentivo. Digo, han caído en lo que quieren la dictadura comunista que se caiga, que es el pesimismo y la entrega fácil a ello. El pesimismo está haciendo un grave daño. Y lamentablemente la política que tiene de persecución a las universidades para estatizarlas es bien complicado. Yo no me atrevo a hacer un juicio de valor sobre estas circunstancias porque hay que estar allá para vivir y saber cómo se siente, cómo se vive. Yo tengo 7 años, pero siempre estoy en contacto y nuestro problema fundamental es la falta de formación académica que está ocurriendo, pues los buenos profesores se han ido o se han muerto, los han perseguido, se han ido. Ahorita profesores me dicen que hay profesores en algunas universidades que son graduados, por ejemplo, en Derecho a duras penas. Algunos conservan la exigencia de la formación, pero otros por razones económicas, por otro tipo, no la tienen, entonces es muy fácil. Y están graduando universidades, voy a nombrar una llamada UBA. Bueno, ahí regalan hasta los títulos, lo venden. Ahí hay unos que no voy a nombrar que les dieron el título a uno de abogado y no estudió derecho. A una dama le dieron el título de abogado y no estudió derecho. Ahí venden los títulos de abogado en esa universidad. Y salen a duras penas y algunos salen para magistrados, para jueces superiores. Es impresionante. Entonces yo me hacía una pregunta, ¿es el derecho el que está en crisis? ¿O es la persona la que está en crisis? Estamos en crisis nosotros. El derecho en crisis como una formalidad no es más que una señal o un símbolo producto de la crisis del ser humano. Pérdida de los valores, el facilismo, el consumismo, el materialismo consumista, la idolatría de ese tribu infernal que es el tener el poder y el placer, que con cualquiera de ellos se consiguen, lo que hablaba yo hace rato con el doctor Mosquera, se consigue, con cualquiera de ellos se consiguen los demás. Vivimos en un mundo que lo que estés buscando en un porcentaje muy grande es tener, tener y tener más. Y mientras más se tiene, más se quiere, más hambre da. Bien, doctor, bueno, dentro de lo que hemos conversado, ya para ir cerrando, se ve que la educación está en peligro, precisamente por esos profesionales que salen bien rápido, ¿no? En Venezuela se estima que hay doctores médicos, ¿no?, que salen en menos de 5 años, aceleradamente, ¿no? ¿Con qué capacidad pueden ellos salvar una vida? Sin embargo, pues se da, ¿no? Y dicen ellos que, bueno, de acuerdo a las informaciones que recibimos, que el pueblo necesita y tienen que salir a ejercer su profesión en pleno momento de estudio, ¿no? Antes incluso de los 5 años. Ni hablar del adulto jurídico, se han comprobado que algunos han graduado de abogados y los han nombrado fiscales, y esos fiscales han condenado a gente de la oposición al régimen, ¿no? O sea, ha sido una elección simplemente política, ¿no? Porque de otra forma no se podía condenar al enemigo. O sea, situaciones totalmente descabelladas que no tienen nada que ver con el derecho, con la educación, ni con la salud, ni con la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Esa es la imagen que vende Venezuela hacia el mundo, y sabemos que hay conciencia, ¿no? Pero también la contraparte que se vende es fuerte, ¿no? O sea, ¿qué se vende? Se vende, oye, hay mucho materialismo, hay insensibilidad por las empresas privadas en América Latina y en el mundo, ¿no? En la pandemia se ha visto, ¿no? Que, por ejemplo, más allá de ir a auxiliar a un enfermo, había que revisar si efectivamente tenía o no tenía seguro.
en varios países de América Latina. Y si no tenía, pues no te atienden, ¿no? Esa figura también es inhumana, ¿no? Entonces, ¿qué vende Venezuela con su supuesta eh, situación un poco más humana? Es que ahí todo el mundo se atiende y no sé qué más. El detalle está en que no hay la capacidad, ¿no? No hay hospitales, no hay, o sea, se les desbordó un poco la logística, pero ellos venden la intención al menos, ¿no? O sea, el hecho de que sí debe ser atendido sin necesidad de que tengas un seguro, porque el Estado está para el pobre y situaciones por el estilo. Entonces yo creo que hace falta un poco del manejo de los que en algún momento aspiran a salir de este problema identificado con la justicia social. Yo creo que hace falta precisamente esa mirada, lo que dice el doctor Gilberto, ¿no? Que esa preparación de los partidos que no son tan radicales, creo que tienen que identificarse un poco más con la sensibilidad humana y, por ejemplo, ver la forma de que ante una gravedad de un ciudadano de a pie, ¿no? Pues la empresa privada tiene que abrirle las puertas, ¿no? Porque de lo contrario se tiene un escenario más, una justificación más para este tipo de situaciones específicamente interesadas en decirle a aquel ciudadano de que, mira, ya ves, ahí está el capitalismo salvaje, ¿no? No te atienden y hace falta entonces apoyar un proceso revolucionario donde nosotros sí vamos a darte esa atención. Entonces, ese contrapunteo creo que se debe de ver cómo se maneja para de alguna manera ser un poco más humanistas, ¿no? Al respecto, tanto de una parte como de la otra. Una, desde el punto de vista político, que se llega al poder y no quiere prácticamente ese equilibrio de poderes. El otro, porque simplemente está pensando en el capital y se acabó. No le importa la vida humana. Entonces, en ambos, creo que hace falta todavía un trabajo al respecto, en el plano interno venezolano, básicamente, y a nivel de América Latina la figura se repite, o sea, no somos la excepción también. Ustedes leen la prensa seguramente de acá de Perú y se van a dar cuenta que han habido muchos ciudadanos que han llegado a las puertas de un hospital privado o de una clínica privada y simplemente se han muerto porque no tiene la parte humana de atención que debería haber, ¿no? Lamentablemente, ese escenario es un escenario que debemos de tratar de contrarrestarlo. No sé, usted internamente, doctor Genaro Mosquera, ¿qué nos puede decir cómo se ha vivido, por ejemplo, todo este momento de COVID-19 que ya, a Dios gracias, estamos saliendo de aquello? ¿Han habido escenarios dantescos también por allá? ¿Qué nos podría comentar al respecto? Sí, bueno, yo voy a usar una frase de Bernard Shaw. ¿Cómo se miente con estadísticas? El gobierno venezolano o el régimen venezolano ha ocultado deliberadamente la incidencia de la pandemia en la población, solamente con fines propagandísticos. Entonces, se apartan incluso de los parámetros internacionales e incluso no resisten una comparación con el desenvolvimiento de la pandemia en países vecinos. Pero bueno, retomando la hipótesis de trabajo que el doctor Guerrero ha expresado correctamente, yo coincido con él en la falta de formación política que ha deteriorado y ha corrompido prácticamente a la militancia porque no tienen orientación política. Entonces los partidos han perdido el piso y la militancia se le ha despegado porque no tienen ni siquiera qué ofrecer. Más bien, lo único que tienen que ofrecer es una colaboración con el régimen de turno. Pero yo tengo como hipótesis de trabajo un elemento que probablemente pueda interesar. Yo creo que el tema partidista y el tema de los modelos derivados de la aplicación de las políticas de poder vienen cambiando sistemáticamente. El modelo ya socialista, comunista, socialdemócrata o socialcristiano vienen evolucionando a una visión política mucho más pragmática. En otras palabras, estamos desarrollando un modelo más bien sustentado en el autoritarismo, justificando la globalidad, justificando el interés económico, incluso provocando que las finanzas públicas
de procedencia irregular, como es el narcotráfico, invadan la comunidad internacional, y eso ha enriquecido a grupos muy poderosos, lo cual nos lleva a una visión globalista que está marcando el paso para poner gobiernos, comprar magistrados, comprar gobernantes y financiar a proyectos políticos que sean concomitantes con la visión del globalismo. De tal manera, porque esto es nuevo y el Partido Demócrata y Republicano han caído en lo mismo. No son una sección y se apartan de esa hipótesis. De otra manera, están sustentando un poder financiero y misericordia y un poder económico que está orientando hacia ese globalismo extremadamente peligroso, que por cierto ha generado conflictos poderosos de Occidente contra lo que no es Occidente. Ahí se ha colado el movimiento islámico, se ha colocado Rusia con evidentes intenciones expansionistas y se está creando un frente de antagonismo que tiene que ver con otro modelo político. De tal forma que eso es tremendamente preocupante porque nos estamos apartando de los modelos tradicionales y todo reside en el poder económico, en un poder autoritario centralizado donde se deja a un lado toda esa visión de la democracia representativa. En consecuencia, ella está sufriendo una enorme pérdida y especialmente alimentada por la falta de conocimiento que tienen sus militantes. Entonces, ahí coincido con el doctor Guerrero de que, francamente, la formación política y la formación de líderes está contribuyendo a que ese modelo se imponga en el mundo, y especialmente en América Latina, donde parece una epidemia política lo que está ocurriendo, y va a ocurrir en Colombia, lamentablemente. Bueno, y hay un segundo elemento que es demagógico. La demagogia comienza a rendir sus frutos. Por ejemplo, en Venezuela se hizo una acción política de tabla rasa. En otras palabras, el instrumento fue el salario. El salario está uniformemente distribuido. En otro sentido, los intervalos entre unos y otros se confunden y la profesión desapareció, hasta el punto de que un profesional incluso percibe menos ingresos que un obrero de una especialidad cualquiera. Eso ha llevado a una estructura muy comentada en el marxismo de la ruptura de las clases sociales, la lucha de clases. Bueno, como tesis funciona porque entonces la gente se acostumbró a cobrar en dólares unos ingresos superiores a los míos. Por ejemplo, yo cobro $14 al mes en la Universidad Central como profesor titular. Bueno, mi empleada gana esa misma cantidad por día, aquí en mi casa. De tal manera, pues, que cómo se sustenta un modelo con esas características. Ello ha determinado, como hipótesis, que mucha gente está a favor de esa postura. El pueblo en general, el proletarismo, ha llegado a la convivencia con el gobierno, y efectivamente ese segmento protege las dádivas, todo gratis, todo dado por el gobierno, y eso ha calado y se ha lavado el cerebro, y lo que hay ahorita es una cosa que se llama el hombre nuevo. El hombre nuevo tiene un perfil del facilismo, de falta de ética, de falta de valores, no tiene cultura, no le interesa estudiar, y se lo dan todo, gratis todo. Y la clase privilegiada que maneja el poder, pues cada vez administra mejor los recursos del narcotráfico. ¿A qué lleva eso? A que cualquier elección, no importa el fraude que hayan preparado, la gente prefiere elegirlo, y eso se está viendo en todos nuestros países. Bueno, esa es una hipótesis de trabajo que yo estoy tratando de examinar dentro de un seminario que estamos trabajando sobre el efecto de esa globalidad
y la pérdida de poder de los partidos políticos y la pérdida de la democracia. Bien, bien, doctor. Vamos a ir cerrando con el doctor Gilberto Guerrero. Ya tenemos, creo que, un panorama un poco actualizado de lo que interna y externamente se ve de Venezuela. Pero ya que usted está en Costa Rica, ¿qué elementos aprecia usted en la vida centroamericana, costarricense, ¿no? Que, por ejemplo, podrían ser tomados en cuenta en Venezuela? Recuerden que en Costa Rica, por ejemplo, no hay ejército, ¿no? Y en Venezuela sobra el ejército. ¿Qué nos podría comentar sobre esa paradoja, ¿no? De usted provenir de un país donde las balas son las que mandan y llegar a otro donde prácticamente no hay balas. ¿Qué nos podría comentar sobre esto? Bueno, Costa Rica se define de forma muy sencilla y clara. Para todo es pura vida. Uno le dice a un costarricense, mire, aquí se corre el riesgo de que se está debilitando mucho el sistema democrático. Y intercambiamos ideas sobre por qué se está debilitando, ¿no? Y me dice, no, aquí no pasa nada. Aquí si hay algo y llega el comunismo, los Estados Unidos el otro día están aquí, le digo, olvídese de eso, que eso se hablaba en Venezuela. Estados Unidos no tiene capacidad de resolver el problema interno y menos ir a una actitud militarista para liberar a Costa Rica de una dictadura comunista. Aquí la gente es buena, bondadosa, pero un poco descuidada. No le interesa para nada hablar de justicia, de valores, sino lo rutinario, lo transitorio. No se le da importancia a la formación. Obviamente que hay universidades muy buenas, hay profesionales excelentes, hay academia dinámica, permanente de formación académica, pero no hay la política. Los jóvenes aquí no quieren saber absolutamente nada de política y odian a los partidos políticos. Sumamente grave. Un ejemplo de esto es el triunfo de Rodrigo Chávez. Aquí el candidato era otro, que ya fue presidente, sobre todo. Y Chávez salió de la nada, apareció y ganó. Mi señor y yo, cuando ella podía salir, hablaba en los cafetines donde habían sectores populares, gente trabajadora. Ay, vienen elecciones. Uy, hay que votar. ¿Y usted va a votar? No, yo no puedo, soy extranjero. ¿Y ustedes van a votar? Sí. Parece que va a ganar fulano. Uy, ¿cómo se le ocurre? Hablaban barbaridades. Vamos a votar por Chávez. Yo le dije a varios del PUJ y del PLN, va a ganar Rodrigo Chávez. No, don Gilberto, usted no tiene idea de lo que es Costa Rica. Le digo, bueno, cuidado pues. Va a ganar, además él es comunista, él es esto, es esto. Ten mucho cuidado, porque él está atendiendo a los sectores populares que ustedes los han descuidado. Bueno, ganó, ahí está. ¿Qué significa? Que todo el descontento siguió a Chávez. Ayer le decía a uno del PLN, mire amigo, busquen a Chávez, reúnanse con él y en lo que sea fundamental para Costa Rica, ofrezcanle el apoyo. Ustedes son 20 diputados, tienen la fracción parlamentaria más grande. Apóyenlo. Y digan, nosotros PLN le propusimos al presidente y estamos de acuerdo en aprobar esto. Es un mensaje al pueblo que el PLN, el Partido Socialdemócrata, le está dando. Y se fortalece Costa Rica. Me dice, no, hay que dejarlo que fracase. Le digo, cuidado con ese vocabulario. No trabajes para el Frente Amplio que se está organizando aquí. Subió de un diputado, subió a 6. Y el candidato del Frente Amplio aquí es un abogado muy hábil, muy astuto y pone una cara igualito a los chinos. No se mete con nadie, saluda a todo el mundo y cuidado con ese. Es joven, hábil, líder,
se había metido en todos lados. No descuiden la cosa, porque esos votantes, si fracasa este gobierno, se van a ir con el Frente Amplio. No, pura vida. Le digo, bueno, está bien. Costa Rica es un país hermoso. Hay unas instituciones que funcionan. Obviamente hay mucha burocracia. Y llegué a una conclusión, que no atienden para justificar la burocracia. Porque si te atienden y te resuelven los problemas, hay 8 o 10 centavos que no hacen absolutamente nada. Es uno de los graves problemas acá. Una cosa buena es la inversión, que están llegando un promedio de 2 empresas semanales a invertir aquí, obligadas por la fuerza de las circunstancias, porque los norteamericanos y el mundo occidental dijo, vamos a ganar bastante dinero enseñando a los chinos. Y ahí viene con la pandemia el grave problema. ¿Qué está pasando? Que ahora se vienen para acá porque ganan más dinero con las empresas que están instalando. El Tribunal Supremo es una institución que funciona con todas las fallas, porque somos humanos, somos imperfectos, pero perfectibles. Pero atienden a los abogados, atienden al público, dan respuesta, se defiende mucho el sistema democrático y el estado de la legalidad. Hay un sistema de seguridad jurídica. El Colegio de Abogados tiene una aptitud de formación permanente académica hacia los abogados, sobre todo a los recién egresados. Lo malito que hay aquí a nivel jurídico en cuanto respecto a la formación del abogado es que el abogado aquí no le gusta leer. El editor me decía, no, yo saco 300 libros de derecho y me cuesta venderlos. Eso cuesta porque el abogado aquí es copia y pega. Las páginas de internet, copia y pega en los trabajos. Pero hay abogados excelentes, de primera, obviamente. Hay muy buenos profesionales, muy buenos abogados. Hablarles más, el clima es agradabilísimo. Es un clima parecido a Mérida, al páramo de Mucuchí, que lo conocemos, de Mérida. Hay ambientes aquí, es un país que tiene el turismo desarrollado de manera, digamos, un 80% organizado. Vive del turismo, vienen muchos turistas de muchos países, hay una atención preferente al turista, es una ciudad sumamente cara, muy caro. Las medicinas acá son una de las medicinas más caras del mundo. A mí, por ejemplo, la Caja del Seguro Social, un país pobre, me da toda la medicina y lo llaman a uno, don Gilberto, por ser adulto mayor. Usted tiene cita, le mandamos la medicina a su casa o la busca. No, yo la busco porque así me sirve para... Es 1,5 kilómetros, me voy caminando, es muy cerca de acá. Hay lo que llaman EVA, hay unos centros de atención de salud bastante buenos, muy buena la atención, pero las medicinas las compra un consorcio de hace años que le dieron la distribución absoluta, la importación absoluta de las medicinas. El único monopolio tiene acceso a la compra internacional, se la vende a una compañía de Isla Caimán, la Isla Caimán, la compañía se la vende a él y él viene y la vende primero a las farmacias y luego lo vende a la caja. Si usted va a traer una gotica para los ojos de cualquier país y se la ven, se la descomisan, o si trae varias medicinas, no puede, está prohibido. Pero si compra aquí millones de medicinas para mandarlas al exterior, sí. Las medicinas son sumamente caras. Esto tiene cosas muy bonitas, extraordinarios, paisajes, lagos, lagunas, ríos, montañas, y la política conservacionista aquí es de primera. Si yo tengo un árbol en el patio y lo talo sin un estudio previo y que me den el permiso, me abren un juicio y voy para la cárcel. Cosas así. Hay infinidad de cosas que uno... Bueno, el vocabulario aquí es otro idioma. Aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras porque hay palabras que usted las dice y son vulgaridades. Y otras te dicen, por ejemplo, usted dice, se me espichó un caucho. ¡Ah! Señor, no diga eso, esas malas palabras. ¿Sí?
Sí. Disculpe. No puede decir espichó. Se le salió el aire a la llanta. Obviamente, son vocabulario, aquí hay mucho vocabulario indígena, por la vocabulario mexicano, guatemalteco, todo Centroamérica, colombiano, se habla mucho argentino. Para terminar, salió un aviso gigante y decía, gánese un chuzo. Gánese un chuzo, ¿qué será eso? Tomé la foto y se lo mandé a un amigo mío de Venezuela y me dijo, ay, ¿eso es dónde? Oye, le van a matar a alguien, ¿por qué promueven matar a la gente con chuzos? Y chuzo es ganarse un premio. Bien, doctor. Interesante todo lo que hemos conversado. Hemos, de alguna manera, aprendido en esta cita con nuestros nominados a la distinción honorífica de este año, el doctor Gilberto Guerrero Quintero desde Costa Rica y el doctor Genaro Mosquera desde Caracas, Venezuela. Ya para despedirnos, pues simplemente mencionar a Andrés Bello, que decía, solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus dirigentes garantizan la grandeza de las naciones. Defender a un tirano es oprobio, perecer por la patria es honor. Un abrazo a la distancia, doctores, y los esperamos pronto aquí en Perú, seguramente. Ya estaremos en contacto. Que todo sea felicidad y, como siempre, a mantener siempre la esperanza de que todo tiene que salir como debe ser, con armonía, con paz, que es lo importante, ¿no? Y mucha educación. Un abrazo. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz.